Bienvenido al estudio de la palabra, guiado por el Espíritu Santo. Estamos conectándonos todos los días de lunes a viernes a las 7 p.m. Conexión por TikTok con el @BioGeek y retransmitiendo en el canal de YouTube con el nombre de Henry Violet Itsuji. Espero que sea de gran edificación para ustedes este estudio de la palabra. En el nombre de Dios Padre, en el nombre de Dios Hijo y en el nombre de Dios Luz, Espíritu Santo. Santo Espíritu de Dios, oh bello Dios hecho Espíritu, en esta noche nos disponemos para ti. Queremos pedirte que nos acompañes, queremos pedirte que nos dirijas, que tomes dominio de nuestros pensamientos, de nuestros labios, de nuestro cuerpo. Ante ti cedemos todo poder y autoridad. Libremente nos entregamos en cuerpo, alma y espíritu. Abrimos todo nuestro corazón para que seas tú entrando, Espíritu Santo, y en lo más profundo sondees nuestro corazón. Nos guíes en este momento dándonos la fuerza, dándonos, Espíritu Santo, el entendimiento de tu palabra. Permítenos encontrar allí los misterios ocultos que están escondidos los ojos humanos y el entendimiento del hombre. Guíanos, Espíritu Santo, a escudriñar, a encontrar esas verdaderas enseñanzas que nos llevan a fortalecernos en la fe, en el amor y en la esperanza de esa gloriosa venida y de esa eternidad que nos ha dado el Señor. Levanta, Espíritu Santo de Dios, en nosotros. Renuévanos en la fe, para que así nunca nos desvanezcamos. Aparte de nosotros todo tipo de miedo. Y hoy llévanos a vivir, a gozarnos, a alimentarnos de esta santa palabra, la cual ahora proclamamos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, reconociéndolo como nuestro Señor, reconociendo como nuestro Mesías, como nuestro Salvador. Espíritu Santo de Dios, en nosotros pon el ánimo ardiente, pon ese fuego santo, purifícanos interiormente, con tu gracia divina, con tu luz ilumina, renuévanos, fortalécenos. Y te pedimos que ahora, por medio de la proclamación de esta santa palabra, sean muchos que puedan abrir sus oídos para escuchar, que muchos abran sus ojos para ver, que tengan el entendimiento para comprender el mensaje de Dios y que sus corazones encuentren deleite, sea en las obras del cielo, en la misericordia y en la obra de Dios, para que así muchos vivamos unidos en torno a nuestro Señor, a su gran obra. Podamos estar unidos a ti, Espíritu Santo, y así podamos vivir en los grandes manantiales que nos refrescan, que nos sacian, que nos alimentan, que nos da esa alegría y ese gozo, que nos trae la paz, para que no seamos engañados por el mundo, que no seamos engañados por las doctrinas del mundo, que no seamos arrastrados por esas corrientes del mundo que está llevando a la perdición a tantas personas. Guárdanos en ti, llévanos en ti y permite que ahora nuestros labios proclamen la verdad y nada más que la verdad, y sea dispersado todo espíritu de confusión que pretenda crear confusión en cada uno de nosotros, y que sean nuestros labios hablando solo la verdad,
y nada más que la verdad. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, buenas noches para los que están llegando. Vamos a leer el capítulo número 33 de Génesis. Vamos por Génesis 33. Entonces van leyendo, van buscando en su Biblia capítulo 33 de Génesis. No, perdón, capítulo 34. Capítulo 30. No. Uy, sí. Capítulo 34 lo tiene. Bueno, saludo a doña María, que no la había saludado, a Enoris, que ya la había saludado. Ah, sí. Nuevamente la vuelvo a saludar. Ah, buenas noches, ¿cómo está? Bueno, a Rosa Méndez, a Gilbert, a Faber, a doña Claudia, a Rosalba, Isabel García, Amelia. Sean todos bienvenidos los que quieran subir. Ahí en el más, pónganse ahí para que me aparezca aquí y yo poderlos agregar. Y poder aquí iniciar. Bueno, vamos a iniciar. En nombre del Señor. Hoy tuvimos, eso fue largo. Y lástima que se cayó el del muchacho. Ay, sí. El del muchacho. Estaba ahí. Bueno. Capítulo 34 del libro de Génesis. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tus alabanzas. Los que quieran subir, ya saben, el más ponen allí para que me aparezca y yo les voy dando. Salió un día Dina, hija de Lía. Lía es la hermana de Rebeca, la esposa de Jacob. ¿Ya? A ver las mujeres de aquel país. Bueno, Lía también fue esposa, pero recuerden que Jacob tenía inclinación, era por Rebeca. Tenía inclinación por Rebeca. Salió un día Dina, hija de Lía, a ver las mujeres de aquel país. Dina fue la hembra, la hija hembra que tuvo Jacob fuera de los 12 hijos. Recuerda que Jacob tuvo 12 hijos que fueron las 12 tribus de Israel. Dina fue la mujer de que tuvo Jacob con Lía. Jacob tuvo hijos con Lía y con Rebeca. Salió un día Dina, hija de Lía, a ver las mujeres de aquel país, del país donde ellos estaban. Recuerden que ellos estaban en un país extranjero. A la cual viese Siquén, hijo de Mor Hebeo, príncipe de aquella tierra. Se enamoró de ella y la robó. A la cual viese Siquén, perdón. Salió Dina, pero a la cual viese Siquén, hijo, o sea, el hijo del príncipe de aquel país. Esta es... Ah, Faber, no, lo que pasa es que hoy tuvimos una conexión. Esta es una llamada de tu esposo. Hice una conexión y hoy, pero no de estudio la palabra, sino de otra, hablando acerca del último elegido, y pues fue bastante larga. Entonces, el príncipe de Siquén, hijo de Mor Hebeo, se enamoró de ella. ¿De quién? De Dina. Y la robó. O sea, se la llevó. Y desfloró violentamente a la Virgen. O sea, abusó de ella. Quedó su corazón ciego y extremadamente apasionado por esta joven, y viéndola triste procuró ganarla con caricias. Y acudiendo a Amor su padre, le dijo: cásame, dijo, con esta jovencita. Muy importante,
¿A quién le dijo? Para que vayamos a contexto. Esta es otra cita que va reafirmando toda esa opción de que sí se casaban en los tiempos antiguos. Recuerde que a veces dicen que es que ellos no se casaban en los tiempos antiguos, que eso era que se rejuntaban. No. Mira que aún aquí este príncipe, que no venía de las tradiciones de Abraham, de Isaac y de Jacob, en ello existía también la opción. Así como este príncipe tenía la autoridad y casaba a los hijos, así también la tuvo Abraham, Isaac, Jacob. Ellos, con la bendición que ellos daban a sus hijos, en ese momento esa era la bendición sacerdotal y así casaban. Aunque ya viene en este tiempo, cuando hablamos de Jacob, vienen las tribus de Leví a ejercer el sacerdocio. Pero en ese momento, antes, ¿quiénes ejercían esa función sacerdotal así en el pueblo de Dios? Los elegidos. En este caso, el elegido era Jacob. Pero era para que se dieran cuenta que sí se casaban las personas. No era una cuestión de yo me voy y me rejunto con esa persona. El príncipe cogió, se acostó con la muchacha y pidió al papá que quería casarse con ella. ¿Ya? Quería casarse con... Y le dijo a papá, casa. ¿Quién tenía la autoridad? El papá. Y le dijo, casa. Jacob tuvo noticias de esta violencia mientras sus hijos estaban ausentes y ocupados en apacentar los ganados, y no dijo nada más hasta que volvieron. Mas al ir Emor, padre de Siquén, a hablar a Jacob, he aquí que sus hijos venían del campo, y oído lo que había pasado, se irritaron sobremanera por la acción tan fea y el enorme desafuero cometido con la casa de Israel, violando a una hija de Jacob. Mira que quién era Israel. Israel era el mismo Jacob. Dios le cambió el nombre a Jacob por Israel. Pero esto es importante, porque cuando ya Dios le da el nombre de Israel, le está dando el nombre de toda una población, porque de él va a descender una gran nación y una población. Y es importante, ¿por qué? Porque Dios a sus elegidos le da una autoridad para él, por decir así, una palabra que por decir, administrar una población o un grupo de personas. ¿Ya? Entonces, cuando él le dice Israel, ya le llamó Israel al pueblo, que venía siendo ¿quién? La familia de Jacob. ¿Cuándo le cambió el nombre? Recuerden cuando vino el ángel y luchó con Jacob y le dijo la bendición era que cambiarle el nombre. Eso está en el capítulo anterior que ya lo vimos. Entonces dice, pero Emor les habló en estos términos: Siquén, mi hijo, está extremadamente enamorado de vuestra hija. Dádsela pues por esposa. Y enlacemos recíprocamente con matrimonios. Aparece la palabra nuevamente de matrimonios. Dadnos vuestras hijas y recibid las nuestras. Y habitad de asiento con nosotros. La tierra está a vuestra disposición, cultivadla, comerciad y entrad en posesión de ella. Sobre todo el mismo Siquén dijo al padre y hermanos de Dina: consiga yo esta gracia de vosotros y he de daros cuanta dispusiereis. O sea, diciéndole a los hermanos de Dina que él disponía para que ahí, del país de ellos, dispusieran de todas las mujeres que estaban allí para que ellos se pudieran también tener una esposa. Aumentad la dote y pedid donativos, que yo daré de buena gana lo que pidiereis, solo con que me deis a esta jovencita por esposa. O sea, a la hermana de los 12 hijos de Jacob. Respondieron los hijos de Jacob a Siquén y a su padre con dolo, encolerizados por el estupor de la hermana: no podemos hacer lo que pretendéis, ni dar nuestra hermana a un hombre incircunciso, por ser cosa ilícita y abominable entre nosotros.
¿Por qué era ilícito y abominable eso? Porque recuerden que Dios le dijo, cuando mandó a Jacob le dijo, no te unas con ninguno de que sea del linaje fuera del que Dios ha creado, que viene desde Abraham. Entonces digo, todos esos que vienen desde Abraham, tus hermanos, que vienen desde la generación de todos ellos, son los que vas a tomar como hermano. Para ese tiempo, las personas que eran primos se podían casar. En ese tiempo, ese era el tiempo donde los primos se podían casar. De hecho, Jacob y Rebeca vienen siendo primos, eran familiares cercanos. ¿Sí? Entonces, Dios les dijo que no se juntaran con otras personas que no fueran del linaje de ellos, que no fueran de las creencias de ellos. Eso era algo relevante y sumamente importante como orden de Dios en ese tiempo. Y es uno de los criterios que deberíamos nosotros tener en cuenta también hoy. Porque es muy importante que nosotros podamos también tener el criterio de tomar como persona, como compañera de vida, como esposa, como esposo, una persona que tenga el mismo linaje de creencias. Porque imagínense uno casado con una musulmana, con una judía, con una hindú, cuando tienes unas creencias. Ahora, cuando tú tienes verdaderamente una creencia que defiende, estamos hablando como la vivían en este tiempo. Ellos defendían, sobre todo, para ellos era demasiado sagrado defender esa creencia. Porque hay personas que sí, se han casado con personas de otra tradición, pero personas no tienen que ver con las creencias. O sea, hay gente que dice que se han casado, por ejemplo, con musulmanes. Pero es que ellos no defienden, no son practicantes en la fe. Hay personas que dicen ser cristianos, deciden ser católicos, pero por cuestión familiar, porque fue en el ambiente en que se criaron, porque es el hogar donde vivieron, porque les dijeron, el colegio donde estudiaron, porque en Colombia es lo que se ve la mayoría. Pero no, aquí estamos hablando de un pueblo que en ese tiempo eran sumamente para ellos era muy importante el cumplimiento de eso que Dios mandaba. Tanto que Jacob dejó y se fue para cumplir esa orden cuando Dios le dijo, no tome mujer aquí. Ve donde tus tíos, donde tus primos y toma una mujer allá. Y fue donde Jacob se fue durante 20 años y regresó después de los 20 años ya con su familia conformada. Pero para buscar el linaje como Dios le mandó. Y fue Jacob con esas dos esposas que fue creando todas las 12 hijos que tuvo hombre con las 12 esposas y tuvo una mujer que es Dina, ¿ya? Pero hoy en día no es que esto haya desaparecido. Sí desapareció la parte de casarme con los primos, pero no ha desaparecido la parte de ser importante, de poder yo unirme al linaje de mis creencias. ¿Qué criterio tengo que tener yo para escoger pues una persona que va a compartir mi vida? Pues una de ellas tiene que ver mis creencias. Uno tiene que ver también con las iniciativas igual, cuáles son las expectativas de vida que tiene la persona. Son criterios importantes para tener en cuenta. Entonces ellos le dijeron, no puede ser posible. No podemos hacer lo que pretendéis ni dar nuestra hermana a un hombre incircunciso por ser cosa ilícita y abominable entre nosotros. Mas con esta condición podremos trabar parentesco. Si queréis haceros semejante a nosotros, circuncidando entre vosotros a todos los varones. Entonces daremos y recibiremos recíprocamente vuestras hijas y las nuestras, y habitaremos en vuestra compañía y vendremos a ser un solo pueblo. Vea que esto fue antes de Moisés. Es importante este versículo que le voy a leer. Esto fue antes de Moisés. Cuando Dios le dictó a Moisés, le dijo lo mismo a Moisés. Si hay algún extranjero que quiera ser parte de ustedes, puede ser. Lo que tienen que hacer es circuncidar. ¿Ya? Pero mira que esa orden ya venía desde antes. ¿Ya? La circuncisión. Por eso nosotros creemos, mira, antes para ser parte del pueblo de Dios se venía la circuncisión. ¿Ya? Era la circuncisión. Hoy en día lo que uno tiene para poder ser parte del pueblo de Dios es el bautismo.
¿Ya? Ese es el significado verdadero del bautismo, no es el perdón de los pecados. ¿Ya? Entonces, así como antes la circuncisión era dado para que la persona pudiera entrar a ser parte del pueblo de Dios, así también el bautismo es la que nos hace poder hacer parte del pueblo de Dios. Por eso es que nosotros bautizamos a los hijos, porque yo, si quiero que mi hijo sea parte del pueblo de Dios, pues yo no te voy a esperar que crezca, yo lo tomo pequeño y lo presento ante Dios para que cuando se bautice, y es cuando comienza a escribirse el nombre nuestro en el libro de la vida. Es el bautismo donde nos escribe el nombre nuestro en el libro de la vida, donde se comienza a escribir nuestra historia, donde ya aparecemos allá ante Dios con la dignidad como hijos de Dios. Entonces, los hijos de Jacob, las 12 tribus, le dijeron, bueno, este hombre le propuso, cojan mujeres de nosotros y nosotros las de ustedes para que así podamos tener parentesco y solucionar este problema inconveniente. Y él le dice, bueno, tienes que circuncidar a todos los hombres para que así puedan entrar. Entonces daremos y recibiremos recíprocamente vuestras hijas y las nuestras y habitaremos en vuestra compañía y vendremos a ser un solo pueblo. Vendremos a ser un solo pueblo. Pero si no queréis circuncidaros, tomaremos a nuestra hija y nos retiraremos. Pareció bien a Emor y a su hijo Siquén esta oferta. Ni tardó el joven un momento en ejecutar lo que se le pedía, porque amaba en gran manera a la muchacha. Y era de Siquén el más distinguido principal de toda la familia de su padre. Habiendo ido pues Emor y Siquén a la puerta o a la asamblea pública de la ciudad, dijeron al pueblo: estos hombres son una gente muy buena y quieren habitar con nosotros. Comercien pues en la tierra y cultívenla, ya que siendo tan espaciosa y extendida, necesita de brazos que la trabajen. Tomaremos sus hijas por mujeres y le daremos las nuestras. Un solo obstáculo hay que vencer para el logro de un bien tan grande, y es el circuncidar a nuestros varones imitando el rito de esta gente. Manuel pregunta, si un niño muere y no está bautizado, ¿qué pasa? O si muere al nacer. Bueno, si muere al nacer, pues el niño en ese momento, como no ha cometido pecado mortal, pues entra al reino de los cielos. ¿Ya? Allí no entró, como dice, no cometió ningún pecado mortal, ahí puede entrar al reino de los cielos. ¿Ya? Todo niño pequeño, o sea, muy pequeño, que muere, entra al reino de los cielos porque no toma una condición de pecado mortal. ¿Ya? Muy bien, entonces dice aquí: un solo obstáculo hay que vencer para el logro de un bien tan grande, y es circuncidar a vuestros varones imitando el rito de esta gente. Entonces su hacienda y sus ganados y todos los bienes que poseen serán nuestros. Con que nosotros condescendamos únicamente con esto, viviremos juntos y formaremos un solo pueblo. Asintieron todos a esta propuesta y circuncidaron a todos los varones de ese territorio, de ese país. Y aquí que al tercer día, cuando el dolor de las heridas es más acerbo, dos hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, con espada en mano entraron audazmente y a salvo en la ciudad, y pasaron a cuchillo a todos los varones. Mataron igualmente a Amor y a Siquén, y se llevaron a Dina, su hermana, de la casa de Siquén. Después que estos hubieron salido, los otros hijos de Jacob se arrojaron sobre los muertos y saquearon la ciudad en venganza del estupor, o sea, de la violación o del abuso que cometió el príncipe sobre la hermana de ellos. Robaron las ovejas y las vacadas y asnos de los habitantes y todo lo que había en casas y campos.
Se llevaron también cautivos a niños y mujeres. Ejecutadas osadamente estas cosas, dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis puesto en un conflicto y hecho odioso a los cananeos y fereceos, moradores de esta tierra. Nosotros somos pocos, ellos, reunidos todos, cargarán sobre mí, y seré exterminado con toda mi familia. Respondieron los hijos: ¿pues qué? ¿Debieron ellos abusar de nuestra hermana como de una prostituta? Entre tanto dijo Dios a Jacob. Entonces después de esto viene Dios y le dice a Jacob: levántate y sube a Betel y haz asiento allí y erige un altar al Dios que se te apareció cuando ibas huyendo de tu hermano Esaú. Jacob, inmediatamente convocada toda su familia, dio esta orden: arrojad los dioses extraños que hay en medio de vosotros y purificaos y mudaos los vestidos. Venid y subamos a Betel para erigir allí un altar a Dios, el cual benigno me oyó en el día de mi tribulación y me asistió en el viaje. Dieron pues todos los dioses ajenos que tenían y los zarcillos que llevaban pendientes de las orejas, y Jacob los soterró al pie de un terebinto o encina que estaba a la otra parte de la ciudad de Siquén. Así partieron. El terror de Dios se apoderó de todas las ciudades circunvecinas, de suerte que no se atrevieron a perseguirlos en su retirada. Llegó pues Jacob con toda la gente a Luza, ahora por sobrenombre Betel, en la tierra de Canaán. Y allí edificó el altar, llamado este sitio Betel, o casa de Dios, atento a que allí se le apareció Dios cuando iba huyendo de su hermano. Se le apareció Dios a Jacob cuando él iba huyendo de su hermano Esaú. En este mismo tiempo murió Débora, ama de leche de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, que por eso se llama aquel lugar encina del llanto. Y se apareció Dios otra vez a Jacob, después de su vuelta de Mesopotamia de Siria, y lo bendijo, diciendo: tú no te has de llamar ya Jacob, sino que en adelante tu nombre será Israel. Le puso pues el nombre de Israel. Y añadió: yo soy el Dios Todopoderoso. Aquí voy a aclarar algo. Cuando uno le habla a los hermanos sobre el último elegido, hoy precisamente que hablaba con una persona, un protestante, y estamos hablando acerca del último elegido, ellos decían que la palabra de Dios dice que nadie puede ver el rostro de Dios. Que nadie podía ver el rostro de Dios porque caía muerto. Entonces, habría que mostrarle esta cita bíblica para que la copien y la tengan ahí pendiente. Mira que dice aquí, en el versículo 9 del capítulo 35, dice: y se apareció Dios otra vez a Jacob. O sea, varias veces Dios se le había aparecido a Jacob. La pregunta es: ¿cómo se le apareció Dios? Si ellos dicen que nadie ningún hombre podía tener la presencia de Dios porque podía morir, ahí dice que Dios se le aparece a Jacob. Y Dios le habla ahí, se le aparece, y dice que hay varias veces. Entonces, para que tengan ese versículo ahí pendiente. Porque hoy, cuando ustedes vayan a hablar tal vez de nuestro hermano Francisco, ustedes bien le van a decir que eso no es posible, porque ningún hombre puede ver la presencia de Dios, y toman una cita bíblica para eso. Pero entonces, ¿esta cita bíblica qué? Dice aquí: y se apareció Dios otra vez a Jacob. Y añadió: yo soy el Dios Todopoderoso. Yo soy el Dios Todopoderoso. El que se le presentó a Jacob. Le dijo:
el que se le presentó a Jacob le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Crece y multiplícate. Naciones y muchedumbre de pueblos nacerán de ti y reyes saldrán de tu sangre. ¿Por qué en los tiempos de Jacob pudo tener varias esposas y hasta estuvo con las concubinas? Porque esa era la misión y ese era lo que ellos hacían. Dios le dijo: multiplícate, reprodúcete. Y como ellos no se unían a otro linaje, pues entre ellas lo hacían. Tomaban las concubinas y las mujeres. Pero el hombre en ese momento no tenía pervertido el corazón. Tomaba a las mujeres simplemente era para eso. Para cumplir la orden de Dios de reproducir y hacer crecer su pueblo. No porque estaba saciando plenamente y constantemente un placer, un deseo de la carne. No. Era porque estaban cumpliendo ese mandato, que fue el mandato que le dio a Adán y Eva. Reproducirse. Y esa es una de las finalidades por las cuales nosotros nos unimos a la mujer, el hombre a la mujer y la mujer al hombre. Una de las finalidades es la reproducción. Entonces le digo: yo soy el Dios Todopoderoso, crece y multiplícate, naciones y muchedumbre de pueblos nacerán de ti y reyes saldrán de tu sangre. La tierra que di a Abraham y a Isaac, a ti te la daré y después de tu posteridad. Por eso lo volvió de nuevo a Canaán. Y diciendo esto desapareció. Pero Jacob erigió una piedra en un monumento o testimonio en el lugar que Dios le había hablado, ofreciendo sobre ella libaciones y derramó óleo. Imagínense usted, Jacob cogió una piedra, echó óleo, hizo libaciones. ¿Qué son libaciones? Hizo rituales ahí, ya, como si eso fuera un altar ahí. Y eso no fue constituido como una idolatría. Porque muchos de los hermanos protestantes que dicen: no te hagas dioses ni te erijas dioses. Ojo a eso, no te hagas dioses ni te erijas dioses sobre lo que hay abajo en la tierra, ni lo que hay en el cielo, ni en los aires. Y entonces, ¿qué hizo Jacob ahí? Cogió una piedra, cosa que está en la tierra. De ahí hizo un altar, hizo libaciones sobre esa piedra, erigió ahí un altar. Ahí era donde ellos se disponían y oraban y hacían su rito. Y entonces, ¿será que están malentendiendo la parte cuando Dios no te hagas imagen? ¿A qué se refería eso? Por eso es que ellos tienen que saber entender qué quiso decir Dios con que no te hagas imagen. ¿Sí? No te erijas imagen. ¿Ya? Esa palabra con que eso es que tú no debes hacerte dentro de ti adoración para ello. Tú no tienes que hacer adoración para ello. ¿Qué pasaba? ¿Por qué? Recuerden ustedes que Israel estuvo un tiempo en Egipto. Todo esto sucede después de salir de Egipto. Toda esta orden se la da Dios después que sucede lo de la vaca. Lo de que ellos crean una vaca dorada. Entonces, el pueblo de Dios venía de Egipto, donde se hacían figuras, animales, y ellos lo levantaban y lo erigían como dioses. Eso para saber entender el contexto que está en Génesis, pero aparece en Éxodo 24. ¿Sí? Es para que entiendan. Porque ese es el caballito de Troya de los hermanos protestantes, decir, es que la palabra de Dios dice: no te erigas animales, no te erigas nada, ni te hagas imagen. Pero si no te hagas imagen, mira, aquí Dios le está mandando, que le mandó a Jacob que hiciera un altar. ¿Y qué hizo Jacob? Vino y cogió una piedra. Cogió una piedra y ahí ofrecía. Y ahí era donde él se ofrecía todos los sacrificios, libaciones, ofrendas, y todo lo hacía en una piedra. Hasta derramó aceite sobre una piedra. Imagínense usted que el aceite es síntoma de ungir. Derramó aceite sobre una piedra. Entonces es que no saben entender las cosas. Porque Dios después en Reyes le dice, cuando crea el templo de Salomón, mandó a construir 2 ángeles, a estampar ángeles sobre las cortinas. Entonces, si Dios no prohíbe que no se hagan imagen de lo que hay en el cielo, en la tierra, en los aires, entonces ¿por qué mandó a hacer un
unos ángeles bien grandes a custodiar. ¿Qué tiene el arca de la alianza? Tú le preguntas a ellos, ¿qué tiene el arca de la alianza que fue construido en lo antiguo? Tiene 2 ángeles. Y entonces, ¿Dios se contradice entonces? ¿Tenemos un Dios que se contradice? No, es el mal entendimiento de los hombres. Entonces, para que ustedes no se den confundir, le voy a explicar. Israel entró a Egipto, duró ahí 200 años, creo que fue en Egipto. Ya muchos tenían algunas de las tradiciones de los egipcios. Los egipcios tenían las tradiciones de construirse dioses. Ellos eran de politeístas, tenían varios dioses. Entre eso el faraón era el dios mayor, pero tenían otros dioses menores. Entonces ellos acostumbraban a erigir figuras como dioses. Salió el pueblo de Israel. ¿Qué pasó? Que el pueblo de Israel, viendo que Moisés se había perdido, ¿qué vamos a hacer nosotros? Moisés es el que nos dirige, ¿para dónde cogemos? ¿Para dónde vamos? Y viendo que habían quedado solos, vinieron y se erigieron un becerro de oro. ¿Sí? Un becerro de oro, y comenzaron a levantar ese becerro y a decir que ese becerro era Dios. O sea, le estaban dando divinidad al becerro, que hicieron que ese becerro como si tuviera poder. ¿Ya? Y por eso en la palabra de Dios dice que eso que los hombres construyen ni ven, ni oyen, ni hablan, ni pueden hacer nada. A eso se refería. Porque en verdad en ese tiempo los hombres que erigían esas figuras como dioses, ellos creían que hacían, que esas imágenes hacían cosas milagrosas o misteriosas. Entonces, por eso Dios le dijo, ustedes le dijo al pueblo, no se hagan imágenes, no traten de hacer imagen acá, para que ustedes no caigan en lo mismo, para que ustedes no se dejen llevar de esas adoraciones, de esas imágenes. Por eso le dijo que no hicieran imagen, para que no cayeran en la misma tradición que venían de los egipcios. Pero mira que después que ellos salen del desierto, cuando manda muchos años después con Salomón, porque eso sucede después, muchos años después con Salomón, en el tiempo de Salomón manda a construir los querubines. ¿Ya? Entonces hay que saber interpretar, mirar los tiempos y contextualizar toda la historia para saber entender por qué Dios dice no te hagas imagen. ¿Y a qué se refería con eso si después la manda a construir? Entonces tener una imagen no es malo. Tener una imagen no es malo. Pero que yo crea y darle a esa imagen, elevarla como algo que es como un dios o semidios, ahí sí está mal. O yo pedirles a las imágenes, o yo sobar las imágenes para que me concedan algo, como hace. Porque tristemente hay personas que sí tienen una desviación en la fe con las imágenes. Hay algunos que van y soban las imágenes, otros que soban las imágenes y creen que así es que se van a sanar, que sobando imágenes es que se le va a cumplir, ¿ya? Que si no le ponen la velita a la imagen, entonces si está apagada, entonces no te va a conceder. Si tienen la imagen prendida del santico, o si le ponen la imagen a la Virgen, la velita, entonces ahí sí te va a escuchar y te va a hacer todo. Eso sí está mal entendido. Y ahí sí está muy mal entendida la fe. Porque no es poniendo velita, ni es sobándolo, ni es cogiéndolo y abrazándolo. La imagen es una imagen. ¿Ya? Es simplemente una imagen. No es más nada. Es como tener la foto de mi padre, de mi madre, y tenerla allí en un cuadro, en un yeso, lo que sea. Usted no va y le pide a ellos, ¿no? Simplemente usted va y la quiere tener ahí para tener una imagen de ellos. Lo mismo. Tenemos que tener una imagen sobre ellos, pero nosotros no debemos poner la confianza en ninguna imagen, ni coger ni sobarla, ni restregarla, ni poner, y creer que le pongo una... Ahora me va a decir, poner una velita es malo, no. Si tú quieres mantener iluminada la imagen, no hay problema. Pero si tú crees, como muchas personas, que si tú no le prendes la velita, entonces no te va a conceder. Eso sí está mal entendido. Eso está muy mal entendido. Eso no está correcto. Entonces hay una desviación y un mal entendimiento de la fe. Entonces, espero que esa parte de la imagen haya podido quedar un poco entendido, contextualizando. Entonces dice,
Ofreció Jacob, erigió una piedra en un monumento testimonio en el lugar que Dios le había hablado, ofreciendo sobre ella libaciones y derramando óleo, dando a este lugar el nombre de Betel. Partiendo de aquí llegó por la primavera a un sitio que está en el camino de Éfrata, en donde sobreviniendo a Raquel los dolores del parto, y haciéndote este difícil empezó a peligrar, y le dijo a la partera: no temas, porque aún tendrás este hijo. Pero exhalando el alma a la fuerza del dolor, y estando ya a punto de morir, puso su hijo el nombre de Beroni, que quiere decir hijo de mi dolor. Mas el padre lo llamó Benjamín. Esto es hijo de la diestra. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino que va a Éfrata, la misma que después fue llamada Betlehem o Belén. ¿Dónde fue eso? En Belén. Por eso es que ustedes ven, escuchen ahí, que sí escucharán ustedes que cuando leen el Evangelio, dicen que cuando le preguntaron a los, el César le preguntó a los sumos sacerdotes, ¿dónde ha de nacer el niño, el rey? ¿Qué le dijeron? ¿Qué le dijeron los fariseos? En Belén, tierra donde gritan, de dolores grita Rebeca, ¿ya? Haciendo alusión a este pasaje, ¿ya? Y que vendrán los gritos y los dolores de Rebeca. ¿Cuáles vienen siendo? Porque recuerden que ahí es donde matan a todos esos niños inocentes por orden del César, ¿ya? Y ahí es donde dice, vienen los gritos de Rebeca. ¿Y dónde fue que murió Rebeca? En Belén. O sea, ¿dónde fue que la llevaron? A Belén, ¿ya? ¿Dónde nació Efraín? Se olvidó el nombre ahora. Espera un momentico. Benjamín murió, nació allí, ¿ya? En Belén, en la tierra donde nació nuestro Señor Jesucristo. Así murió Raquel y fue sepultado en el camino de Éfrata, la misma que después llamaron Belén. Y Jacob erigió un monumento sobre su sepultura. Este es el monumento columna de Raquel hasta el día de hoy. Salido de allí, fijó su tienda de campaña más allá de la torre del ganado. Mientras habitaba en aquella región, Rubén fue y durmió con Bala, mujer secundaria de su padre, el cual lo llegó a saber. Eran entonces 12 los hijos de Jacob, a saber, hijos de Elía, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Hijos de Raquel, José y Benjamín. Entonces, mire, Rebeca tuvo menos hijos, pero los dos hijos de Rebeca fueron los hijos de la bendición. O sea, los que llevarían la bendición por descendencia. José, que ya más adelante vamos a ver la historia de José, y Benjamín, que es la tribu de donde desciende el Señor y que es la última tribu que está recogiendo el tiempo a hoy nuestro Señor por medio de su elegido. Entonces dice, hijo de Raquel, José y Benjamín. Hijos de Bala, esclava de Raquel, Dan y Neftalí. Hijos de Selfa, esclava de Elía, Gad y Aser. Estos son los hijos de Jacob que le nacieron en Mesopotamia de Siria. Fue después Jacob a ver a su padre Isaac en la ciudad de Arbi, llamada después Hebrón, en la llanura de Manré, donde habían vivido como peregrinos Abraham e Isaac. Mire que todos estos nombres en ese momento eran nombres que eran tierra de los cuales ellos eran nómadas. Pero todas esas tierras donde ellos estuvieron luego vienen a ser hoy lo que es toda la tierra que Dios le dio. Entonces Dios le estaba dando que ellos estaban visitando y caminando todas las tierras que después iban a recibir ellos como las promesas, ¿ya? Porque Dios se las daría a ellos. En ese momento eran extranjeras extrañas, pero luego Dios les daría a ellos como Dios se lo prometió.
en la llanura de Manré, donde habían vivido como peregrinos Abraham e Isaac. Y cumplió Isaac 180 años de vida. Y consumido de la edad vino a morir y fue reunido a su pueblo siendo ya viejo y lleno de días, y lo sepultaron sus hijos Esaú y Jacob. Palabra de Dios. Bien, trabajamos hoy el capítulo 33 y 34, que tiene toda esta historia. El capítulo 33, para resumir, la parte donde los hijos de Jacob cometieron un gran crimen, ¿ya? Cometieron un gran crimen, un gran error. Quisieron que se apartara Jacob, tuviera que salir de esa tierra. Y Dios lo manda a otro lugar. ¿Por qué? Porque el príncipe de ese lugar, de ese país, abusó de su hermana, ¿ya? La violó. Después se enamoró de ella, la pidió como esposa, pero ellos, en venganza, hicieron que fue decirle que fuera allí, y luego que los mataron, que fueron Leví, Judá y Simeón y Rubén. Cosa que fue desafortunada y que llevó a tener que irse Jacob. Pero mira qué importante rescatar de allí para el día de hoy y tener en cuenta que ellos pedían para que la persona pudiera ser parte del pueblo de Dios, circuncidarse. Hoy, ¿qué necesitamos nosotros para entrar a ser parte del pueblo de Dios? El primer paso es el bautismo. El segundo paso es recibir con fe, proclamar el nombre de nuestro Señor Jesucristo como Señor y Mesías. Porque el Señor dijo, hay que nacer del agua y hay que nacer del Espíritu. ¿Ya? Hay que nacer del agua y del Espíritu. Nacemos del agua en el bautismo y del Espíritu cuando yo reconozco a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Mesías y me dispongo para Dios. Ahí estoy naciendo, ¿ya? En ese tiempo era muy sumamente importante eso, ¿ya? Entonces nosotros, esa parte es lo que nosotros debemos imitar, porque estamos mirando qué parte de lo que hay en el antiguo nosotros podemos imitar, el celo por ello. Pero desafortunadamente ellos obraron mal como no debemos obrar. Porque nosotros, el Señor ha pedido, nosotros debemos ser personas íntegras de la palabra. Cuando dice que yo digo sí, es sí. Cuando yo digo no, es no. Si usted ofreció, si hicieron un pacto, como dice, de caballero y de hombre, y usted puso condiciones para que fueran así, la persona aceptó con las condiciones que usted puso, uno tiene que ser respetuoso de la palabra. Porque ante todo, la palabra. Lo que a usted lo hace honorable, verdaderamente una persona de principio y todo, es el cumplimiento de su palabra. Por eso es muy importante que nosotros cultivemos en nuestra vida, aunque no lo hay en muchas personas, que nosotros seamos cumplidos con lo que nosotros ofrecemos y pactamos. Si yo o con mi hermano, aunque no, antes, muchos años atrás, póngale usted unos 50 años atrás, ¿cómo se hacían los negocios? Yo, hermano, te compro esa casa. Se estrechaba la mano, te compro la casa. ¿En cuánto quedamos? 25 millones. Me das 10 ahora en la compra y 15 cuando cuando ya vayamos y firmemos los papeles. Ahí quedaba. Era un contrato de palabra. Hoy hay que hacer compraventa. Hoy hay que hacer promesa compraventa. O usted venía y le decía, aquí te dejo 10, quedamos así cuando venga tal. Eran las promesas compraventa era verbal. Es más, mucho antes la Constitución en Colombia existe lo que se llama el contrato verbal. Entonces, ¿qué pasa? La palabra de Dios también nos manda a ser nosotros personas. Tenemos que ser coherentes con lo que decimos. Nosotros debemos ser intachables porque nuestro Señor Jesucristo dijo que hasta de toda palabra ociosa que sale de nuestros labios daremos cuenta. Y nosotros, si somos verdaderamente, venimos del Señor y estamos en conversión para perfeccionarnos en la fe, una de las cosas para perfeccionarnos en la fe es eso. Que lo que tú prometas, lo que tú dijiste y declaraste como promesa, usted tiene que cumplirlo. Si usted dice a la persona, yo hoy la voy a ir a visitar para hacer la oración, por decir así, usted debe cumplir. A menos que sea algo extraordinario, pero usted tiene que cumplir eso. No podemos allí decir cosas y con la palabra también mentir, porque con la palabra con la misma boca que tú dices la verdad y alabas a Dios,
No puedes echar mentira y decir cosas ociosas. Eso no es grato a Dios. Eso no es del Espíritu. Por eso, una de las características sumamente importantes cuando nosotros estamos viviendo en el Espíritu es el cumplimiento de nuestra palabra. Nuestra palabra es sagrada. Sagrada para lo que tú le dices a tu hermano, sagrada para lo que tú dices ante Dios. Porque lo que le dices a tu hermano también lo está viendo Dios. Entonces nosotros debemos cultivar que nuestra palabra es sagrada. Cuide muy bien lo que dicen sus labios. Refrenen lo que dicen sus labios. El caballo se controla por la boca. Pero hoy la enseñanza también de esto que estamos leyendo tiene que ver con que yo debo ser cumplidor de mis promesas y de mi palabra. Yo debo cultivar ser una persona intachable en esa parte. No hay personas que se ganen más confianza, el respeto, cuando es una persona cumplidora de su palabra. Y así también ante Dios tendrás que, como dice Dios, te recomendará Dios. Pero hay personas que no cumplen, dice, como dicen por ahí, no le cumplen ni a la mamá el Día de las Madres, no cumplen fecha y no cumplen ni años. Dicen por ahí, hay un dicho que dice así: ¿cómo te va a recomendar Dios en un trabajo si tú no cumples ni año, como dicen por ahí? No cumples tu palabra. Y a veces personas diciéndole: Señor, pero regálame un trabajo. Pero es que tienes un mal testimonio. ¿Cómo dice? Díganme ustedes si ustedes recomiendan a una persona si es mentirosa, ustedes saben que es mentirosa, no cumple su palabra, no trabaja, es vago y todo eso. ¿Usted lo recomendaría? ¿Ustedes recomendarían ese tipo de persona? ¿Cierto que no? Nadie recomendaría ese tipo de persona. Entonces, eso es muy importante tener en cuenta, que la palabra es algo sagrado. La palabra es algo supremamente sagrado. Y no era en los antiguos tiempos, al día de hoy todavía mucho más. Y si nosotros venimos del Señor, si nosotros queremos agradar a Dios en todo, queremos perfeccionarnos en la fe, en nuestra relación con el Señor, esa es una de las cosas clave. Tratar nosotros de ser muy prudentes con lo que hablamos, con lo de que decimos. Porque la palabra de Dios dice que de toda palabra ociosa también seremos juzgados. Por eso que desde hoy ustedes y nosotros y yo podamos ser personas totalmente correctas con lo que hablamos, con nuestros labios. Ojo que el Señor dice, hay uno de los 10 mandamientos que es delicado, dice: ojo con levantar falsos testimonios. Eso es un pecado grave. Levantar un falso testimonio sobre mis hermanos. Levantar una mentira que le puede hacer daño a mi hermano. Eso es delicado. Entonces, que nuestros labios no pronuncien falsos testimonios ni mentira. Si es sí, diga sí. Si es no, es no. Lo demás es añadidura del demonio, lo dijo el Señor. Ya, lo demás es añadidura del Señor. Si usted se comprometió, cúmplalo. Si usted dijo que lo iba a dar, délo. Si lo dijo que iba a quitar, quítelo. Pero cumpla su palabra. ¿Ya? Hay que ser íntegro y mostrar a todos los demás que somos intachables, porque eso es lo que nos manda el Señor. También así en nuestra vida, en nuestros actos. Pero esta parte que es muy delicada, porque ¿cuál es el sentido que más, aparte de lo que nos puede llevar a nosotros a perjudicarnos, los labios es algo delicado, porque dice la palabra de Dios que ¿de dónde sale? De nuestro corazón, y nuestros labios pronuncia ¿qué? Todo lo que está en nuestro corazón, y de nuestros corazones es donde sale toda la contaminación y toda la palabra. ¿Ya? Por eso cuidemos, porque con los mismos labios que nosotros proclamamos y alabamos a Dios, tenemos que cuidar, porque el Señor dijo: no puede ser posible que con los mismos labios que ustedes me alaban, con los mismos labios ustedes echen mentira, profanen, levanten falsos testimonios, hablen de sus hermanos. Imagínense usted alabando a Dios y levantando falsos testimonios contra sus hermanos, diciendo mentiras, diciendo malas palabras. Hay personas que dicen que son cristianos y dicen malas palabras. No puede ser posible. Diciendo esos comentarios de doble sentido que son impuros. No, eso no puede venir de una persona, no. Esos chistes que son negros, oscuros, como le llaman verde, no, eso no viene de un buen cristiano.
¿sí? Hablar del hermano peste y crear ante los otros la mala imagen del hermano, eso no es cristiano. Eso no es de lo que nuestro Dios nos ha dado. Tristemente, pues, asiste mucha gente a la iglesia y tiene ese mal testimonio. Pero hoy que estamos aprendiendo es, tengamos nosotros guardar el testimonio, de guardar nuestros labios de lo que decimos, de lo que pronunciamos, para que así nosotros, como dice por ahí, el pez no muera por la boca, porque por lo que dice también te puedes condenar, ¿ya? Por lo que dice también, porque es con tus labios que tú profesas para comenzar a ser parte del reino de los cielos, tú profesar que Jesucristo es el Señor, lo profesas con tus labios, pero con esos mismos labios, si profesas cosas contrarias y justificas sobre todo el pecado, también por esos labios te puedes condenar. Entonces, imitemos esa parte. Muy importante tener eso. Muy bien, eso fue ese capítulo 33 y 34. No sé si hay algo de ahí, de lo que leímos, que tengan alguna pregunta o una inquietud sobre ella. Oye, la señora Claudia se fue. Manuel, que está por ahí, cuéntame cómo está doña Claudia. Que yo vi que ella estuvo, pero se fue. ¿Está enferma todavía? A Manuel, que lo veo por ahí. ¿No hay preguntas? ¿Inquietudes? Preguntas, inquietudes. No las hay. Bueno, entonces no hay preguntas, inquietudes. Vamos a hacer la oración. Oremos a nuestro Señor, a nuestro Dios. Una vez más, como todos los días, hay que orar al Señor. Si tienen una intención para orar, a los que están reuniéndose, a los que se están conectando, a Daisy, a María Victoria, a Paula y Elibardo, a los que están allí, Gatúbela, a los que se han ido conectando, a los que estén conectados, si tienen alguna intención de oración, lo escriben allí y oramos por las intenciones. Bien, muy bien, vamos a orar a nuestro Señor, a nuestro Dios. Cierren sus ojos. Dispónganse ahí ahora para el Señor. Vamos a disponernos un momento para orarle a nuestro Dios. Para un momento de disponer todo nuestro corazón. Vamos a sacar todo eso que nos pueda perturbar. Todas las vanas preocupaciones, las ansiedades, los afanes, todos los ruidos que existen. Vamos a dejar todo eso atrás. Vamos a poner todo nuestro corazón, todo nuestro sentido, nuestra mente allí en el Señor. Piensa en el Señor así como tú te lo imaginas, que tienes a un Señor, a un Dios que está cerca. Que lo que tú vas a decir, lo vas a decir en voz baja, pero Dios está escuchando todas tus oraciones. Porque hay que tener fe que Dios escucha todas nuestras oraciones y Él las estará escuchando. Por eso vamos a disponernos con fe y a orarle a Dios con fe. Si hay alguna necesidad que tienes, con fe le oraremos a Dios y que Dios haga su obra poderosa. Hermoso Jesús de Nazaret, Señor mío y Dios mío, en esta noche quiero alabarte, quiero exaltarte y quiero glorificarte. Una vez más ante ti, Señor, me presento en un día más, reunidos con mis hermanos, escudriñando tu santa palabra. Nos acercamos a ti, hermoso Dios, porque queremos crecer, Señor. Queremos aprender para no ser confundidos, para no ser arrastrados de las corrientes del mundo, que hoy están confundiendo a tantas personas y llevándolo a la perdición. Hoy, Señor, ante ti venimos con el corazón abierto, dispuesto ante ti, Señor, con un corazón agradecido, lleno de alegría, lleno de entusiasmo, de mucha fe y de amor hacia ti, Señor. La verdad, nos falta mucha fe y nos falta mucho amor hacia ti, porque tú deberías ser el amor sobre todas las cosas, pero reconozco, Señor, que todavía hay muchas cosas a veces que hay en nuestra vida. Pero hermoso Dios, en ti
y unidos a ti es que podremos vencer, Señor, todas esas cosas por las cuales no nos entregamos totalmente a ti. Y sabiendo, Señor, que es una lucha que tenemos, porque tenemos una lucha contra la carne, porque tenemos una lucha contra nosotros mismos. También tenemos lucha contra todos esos huestes que están en los aires, como dijiste por medio de tu apóstol Pablo, que nuestra lucha no son contra carne, ni contra hombre de carne y hueso, sino contra potestades que están en los aires, que están en busca de nuestra perdición. Porque el enemigo es astuto, demasiado astuto, y siempre ha estado como león rugiente buscando hacernos perder. Pero también sabemos que tú eres el Dios que nos dijo: ánimo, que yo he vencido al mundo. Tú nos has pedido no tener miedo, seguir adelante, confiando en ti, que nos abandonemos en ti, lo dejemos todo en ti, que hagamos todo, Señor, por agradarte y por buscar hacer tu voluntad, que nos preocupemos por tus asuntos, que tú te preocuparás por nuestros asuntos y nos darás, Señor, lo que necesitemos. Por eso, hermoso Dios, te pedimos perdón por cuanto, Señor, no hemos cumplido toda tu palabra, por cuanto, no, Señor, nosotros no hemos sido de los verdaderos discípulos e hijos tuyos, por cuanto, hermoso Dios, no te hemos servido con cuerpo, alma y espíritu. Pero aquí estamos, hermoso Padre, con toda la disposición, queriendo transformar nuestra vida, queriendo perfeccionarnos, Señor, en la fe y en el amor. Hoy comprendiendo, Señor, en este estudio, de que nosotros debemos ser hombres de palabra, no imitar lo que hicieron nuestros hermanos Rubén, Leví, Judá, que prometieron a esos hombres, propusieron ellos las condiciones y ellos aceptaron, y por la espalda fue y los mataron a ellos, cometiendo un doble crimen. Tu hermoso Dios nos exhortas y nos llama a que nosotros seamos personas íntegras, porque eso es lo que tú quieres, hijos tuyos que sean íntegros en su vida, en sus acciones, en sus palabras. Porque tú, Señor, nos has mandado a ser santos, como santo es nuestro Padre. Tú, Señor, nos has mandado que nos esforcemos día a día en poder nosotros violentar, Señor, el reino de los cielos. En violentar ese reino de los cielos, hermoso Dios, para que podamos así, hermoso Padre, poder arrebatar de las hermosuras y la grandeza de tu Espíritu Santo. Por eso, Señor, reconociéndonos débiles, hoy te pedimos que conviertas todas nuestras debilidades en fortaleza. Hoy te pedimos, hermoso Dios, que nos ayudes a transformarnos internamente. Que nos ayudes, hermoso Padre, a poder convertirnos totalmente para que así podamos hacer tu santa y bella voluntad. Renuévanos interiormente con la gracia divina del Espíritu Santo. Danos dominio de nuestra mente. Danos dominio de nuestros labios. Danos dominio de nuestro cuerpo. Señor, a ti nos queremos entregar en cuerpo, alma y espíritu. Nuestro corazón abrimos para ti, oh hermoso Jesús de Nazaret, queriendo hacerte un altar. Porque aunque los antepasados, Jacob, nuestros hermanos, nuestros patriarcas, te erigieron altar, Señor, en la tierra, hoy tú quieres que los altares sean nuestros corazones, Señor. Tú quieres que nuestras ofrendas sean un corazón lleno de honra para ti, de amor. Tú quieres que nosotros te presentemos frutos. Hoy las oblaciones a ti son nuestros frutos. Por eso, hermoso Padre, venimos a edificarnos en tu palabra. Venimos a edificarnos ahí en la fe con ella. Porque sabemos que ella nos alimenta, que ella nos fortalece, que ella nos esclarece el camino. Que ella nos permite salir de las equivocaciones del mundo. Y gracias te damos, Señor. Gracias por tu palabra que nos libera.
de tu palabra que nos sana, de tu palabra que nos abre puertas, de tu palabra, Señor, que nos llene, nos regocija grandes bendiciones. Por eso nos regocijamos en alegría contigo. Y hoy que venimos una vez más, Señor, nos gozamos en ti. Gracias te damos por un día más. Gracias por el descanso que nos has permitido tener hoy. Gracias por nuestro hogar. Gracias por el techo. Gracias por el lecho donde nos podemos descansar. Te damos gracias, Señor, porque hoy nos has abastecido y nos has permitido tener los alimentos. Porque hemos tenido la harina y el aceite tras la cena para poder alimentar y saciar nuestra hambre. Gracias, Señor, por el bienestar de nuestra familia. Gracias, Señor, por el bienestar de los que nos rodean, de nuestros padres, hermanos, esposos, esposas, hijos. Gracias, Señor, por la fuente laboral que cual nos permites ir y obtener, Señor, mediante nuestras labores y el sudor de nuestra frente, nuestro salario para nuestras necesidades. Gracias, Señor, por cada una de esas empresas fundadas, Señor, para dar empleo. Te pedimos para que hoy los empresarios prosperen, pero que también su corazón se abra, Señor. Para que dejen la mezquindad, para que dejen la avaricia, para que ellos también busquen, Señor, darle el bienestar a sus trabajadores. Que también hay que ser amplios con sus trabajadores. Pero también te pedimos, hermoso Dios, trabajadores que sientan propias las empresas. Porque hay muchos tantos que se quejan de los empresarios, pero son de los que piensan todos los días en buscar cómo robarle al jefe, cómo quitarle al jefe, cómo denigrar del jefe. Dales también, Señor, sensatez, personas que sean íntegras en el trabajo. Así, Señor, a nosotros te pedimos que nos ayudes a renovarnos para ser íntegros, Señor. Porque eso es lo que tú quieres, que nosotros seamos testimonio de ti donde estemos, Señor. Para que tu pueblo, Señor, pueda comprender también que así como nosotros exigimos, también tenemos que dar. Que somos parte de una sola empresa y que debemos vivirla también como nuestra. Y no debemos robar ni pensar en hacer mal. Así también que los que sean jefes y dueños también piensen en el bienestar de todos sus trabajadores. Hoy te oramos por nuestra nación que necesita de tantas personas que están sin empleo, para que puedan abrirse las puertas. Ellos, hermoso Dios, en medio de esto, también sean guiados, hermoso Dios, porque tal vez hay muchas personas que estén destinados a crear su propia empresa, su negocio, para que los guíes, hermoso Dios, pero que también sean correctos en el administrar de los trabajadores y de todas las necesidades de sus trabajadores. Gracias, hermoso Padre. Hoy te oramos por nuestra nación. Te oramos para que nos des gobernantes, Señor, temerosos de ti, que recuperen, Señor, su conciencia. Te pedimos por jueces que administren la justicia, Señor, imparcialmente, correctamente, teniendo en cuenta las necesidades del pobre. Te oramos así, Señor, por todos los gobernantes, por todos los jueces, maestros, para que enseñen ecuánimemente a los jóvenes. Y así todos los trabajadores puedan hacer sus labores adecuadamente. Para los que no tienen empleo, hermoso Dios, que tú los bendiga. Esos que hoy te ruegan a ti, hermoso Padre, nos unimos a las oraciones. Por esos hombres y mujeres de fe que hoy, Señor, te piden una fuente laboral. Hoy te oro, Señor, por mi hermana Lina Violet, para que tú le abras las puertas, Señor, que hoy te pido. Para que tú, hermoso bello Dios, la guíes. Para que tú, hermoso Padre Dios, la ayudes a ubicar en ese lugar un buen trabajo, hermoso Dios. Pero también que tomen conciencia, hermoso Padre, de lo que tú has venido, Señor, a decir. Que muchas personas se vuelvan a la fe. Tú los tomes, Señor, los guardes en su corazón. Para gloria y honra de tu santo nombre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor y Dios nuestro, que en lo alto es grande y poderoso, vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio.
ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.